El Evangelio de este domingo está tomado de San Juan y nos dice: en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: todo el que me ame guardará mis mandamientos, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos mansión dentro de él. El que no me ama no guarda mis preceptos. No es mía, sino del Padre que me ha enviado. Estas cosas os he dicho cuando con vosotros estaba, mas el Consolador, el Espíritu Santo que os enviará el Padre en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo cuanto yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy, pero no la doy como la da el mundo. No se turbe vuestro corazón, ni tampoco tema. Habéis oído lo que os he dicho. Me voy y vuelvo a vosotros. Si me amarais, ciertamente os alegraríais de que me vaya al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Y ahora os lo digo, antes que suceda, para que lo creáis cuando tuviere lugar. Ya no hablaré mucho con vosotros, pues viene el príncipe de este mundo, pero en mí no tiene parte alguna. Mas, para que el mundo conozca que amo al Padre, y que, como me lo ha mandado el Padre, así yo lo hago. Pueden tomar asiento. Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Mis queridos hermanos, como inicio de estas palabras, en nombre de los padres de la Casa Autónoma, les deseo, tanto a ustedes como a aquellos que nos están siguiendo por las redes, un muy feliz y santo día y fiesta de Pentecostés, que bien dicho está, así se debe celebrar, porque viene la Navidad y todo el mundo gira en torno del niño Dios. Viene la tercera persona y parece un domingo más, completamente desapercibido, tanto la fiesta como el homenajeado. Y está en Dios la segunda persona como la tercera. Por eso los autores lo llaman el gran desconocido, el gran desapercibido, el que queda en el olvido. Claro, miramos la creación y inmediatamente nuestra inteligencia iluminada por la fe se nos va a la persona del Padre. Miramos la redención, a la del Hijo. Y miramos al Espíritu Santo y decimos: ¿y qué hace? ¿Qué está haciendo? ¿Cuál es la atribución que tiene? Pareciera que quedarse en el seno intratrinitario, en esa contemplación de la divinidad y nada más. Cuando, así como a uno se le ha atribuido la creación, al Espíritu Santo se le atribuye la santificación nuestra. ¿Por qué? Porque así como el Espíritu Santo es el fruto del amor del Padre y del Hijo, así pues, todas las obras que se realizan en la creación son fruto de ese amor de Dios. Y cuando Dios ama, santifica. Y por eso la santificación es propia de aquel que es el amor de las dos primeras personas. Mucho podríamos compartir en este día, que no va a ser el caso, sobre la fiesta tan importante del día. Claro, hemos escuchado en la epístola, el libro de los Hechos, lo que debe haber sido el cenáculo, ese pequeño recinto donde estaban reunidos los apóstoles, el recinto de la última cena, y haber presenciado esos fenómenos, el ruido, el viento, las lenguas de fuego, verlo a un San Pedro subir a la terraza a predicar,
que lo escuchen en todos los idiomas. Impresionante. Pero me gustaría en este día quedarme con algunos aspectos de la fiesta que a veces también no son o un poco difíciles de entender o que pasan a segundo plano. Monseñor Lefebvre, el que fue superior general de los padres del Espíritu Santo, dedica páginas bellísimas al obrar de esta tercera persona de la Santísima Trinidad. Y así pues, nos recuerda cómo el Espíritu Santo trabaja en nuestras almas a través de la gracia santificante, a través de la gracia de Dios. Y con la gracia de Dios, las virtudes sobrenaturales y los dones. Pero es a través de la gracia santificante que Él puede actuar sobre nosotros. Ahora bien, ¿y qué es la gracia santificante? El catecismo de los niños nos dice que es ese don de Dios por el cual nos hacemos hijos de Dios y merecedores del cielo. Hasta ahí. ¿Y podemos decir algo más? ¿Qué enseña la teología? Los grandes teólogos. Pues Monseñor, apoyándose, como era permanentemente, en el gran teólogo, en el gran doctor de la Iglesia, Santo Tomás de Aquino, nos va a recordar cómo la gracia de Dios es una cualidad en el alma. Es una participación de la bondad de Dios. La filosofía nos enseña que la gracia de Dios es un accidente y no es una sustancia en el alma. ¿Y qué es una sustancia? Sustancia es algo que constituye un ser. El hombre tiene un cuerpo y un alma. Y hay partes que le son esenciales, diríamos sustanciales. El alma tiene dos elementos que le son sustanciales. Si no los tuviera, no fuera alma humana: la inteligencia y la voluntad. El que seamos altos o bajos, el que tengamos una tez de piel de un color o de otra, el que uno sea gordo o flaco, esos son accidentes, no hacen a la sustancia de la persona. Ahora bien, el Espíritu Santo va a injertar la gracia de Dios en las facultades sustanciales del alma, en la inteligencia y en la voluntad. Una persona puede estar en gracia o no, es decir, en gracia de Dios o en pecado mortal. ¿Qué difiere si está o no en esa gracia, si tiene o no esa participación de la bondad divina? Pero una persona en pecado mortal no deja de ser persona humana. Distinto si no tuviera inteligencia o voluntad. Este accidente, que es la gracia de Dios, va a depositarse, esta vida divina va a descansar en la inteligencia y en la voluntad. Y así pues, nos dice Santo Tomás, que puede darse el caso, en algunas circunstancias, que un accidente, algo que no hace a la sustancia, pueda ser más importante que la misma sustancia, como sucede aquí. No se puede comparar la sustancia humana con ese accidente divino que se viene a insertar en nuestro interior. Y para que lo entendamos mejor, nos pone una comparación. Miremos un jardín, miremos un campo, un árbol, tal vez con el tronco que le ha quedado, o caído sobre la grama, pero se le ha depositado un injerto, y ese injerto ha prendido, y ese injerto ha florecido,
y tal vez incluso ha dado fruto, y termina embelleciendo ese injerto y valiendo mucho más que en sí el tronco en donde se había depositado. Esa semejanza es lo que sucede en nuestra alma. La gracia de Dios es ese injerto divino que descansa sobre nuestra sustancia humana y que la viene a ennoblecer y la viene a embellecer de una manera extraordinaria y única. Y así nos comunica Dios su vida divina. Y es a través de esa gracia, es a través de ese injerto, como el Espíritu Santo puede trabajar nuestra santidad. De ahí la gran preocupación de que no vaya a venir un vendaval, que no nos vayan a arrancar el injerto, no sea cosa que quedemos sin él, con nuestra propia sustancia, en pecado mortal y ya sin ningún tipo de valor en lo que toca a la vida sobrenatural. María Santísima, en este día de Pentecostés, reunida juntamente con los apóstoles, con quien hizo un retiro espiritual de 10 días con ellos, y los apóstoles se la pasaron 10 días en un retiro espiritual en el cenáculo con la Santísima Virgen, con la Madre, a quien ciertamente muchos le habrán preguntado para conocer más a nuestro Señor. Y así como ella, en la Anunciación, va a encontrarse con el ángel, quien le dirá: el Espíritu Santo descenderá sobre ti y la virtud del Altísimo te cubrirá con su sombra. Actuando él de manera silenciosa, generando la encarnación, en este día la presencia va a ser manifiesta. Viento, ruido, lenguas de fuego, todos se van a sentir henchidos. Pero tanto en un modo como en otro, era el mismo Espíritu Santo el que actuaba. En nosotros, de una manera silenciosa, fue injertada la gracia de Dios en el momento del bautismo. Sin manifestaciones, sin ruidos, sin vientos, el Espíritu Santo deposita en nuestra alma la gracia de Dios. Y así es como sigue actuando con ese acrecentamiento y esa presencia particular en nuestra confirmación. Y así es como de una manera habitual va a trabajar, como trabajó en la Santísima Virgen María. Y después de este descenso del Espíritu Santo hoy en el cenáculo, la Santísima Virgen María, que fue henchida de una manera ya incalculable, si ya era la plena de gracia, ahora va a recibir una infusión mayor y nueva de gracia. Sin embargo, en el resto de los días, su acción del Espíritu Santo va a seguir siendo tan silenciosa como fue la anterior. Y no porque fuera silenciosa, no dejó de trabajar, sino que a su vez nuestra Madre, como una fuente, brotaba en gracia para distribuirlas y sostener a la iglesia incipiente, a los apóstoles y fecundar el apostolado. Así pues, mis queridos hermanos, para este día de Pentecostés, pidámosle ciertamente al Espíritu Santo que venga a continuar esa obra años atrás, cuando Él injertó la gracia santificante en nuestras almas. Pidámosle a la Santísima Virgen María que interceda, que venga a mediar por nosotros. Así pues, ya que ella rezó y le pedía a su Hijo Santísimo que prontamente enviara a esa tercera persona
y como ella medió por los apóstoles, aún para la misma fiesta de Pentecostés, que también ella venga a mediar por nosotros, para que tengamos esa luz, esa iluminación, ese discernimiento en lo que toca a nuestro obrar, en lo que toca a profundizar nuestra fe mientras que vivimos en la tierra, pero sobre todo para poder vivir esa fe que tenemos y que recibimos. Tremendo cuando uno recuerda aquellas palabras del Salvador, cuando decía, no todo el que diga Señor, Señor, va a entrar en el reino de los cielos. ¿Pero cómo? Ya decir Señor, Señor implica tener la fe, creer que Él es capaz de, pero no basta, sino aquel que cumpla con la voluntad de mi Padre. Ese que cumple con esa voluntad es el del Evangelio de hoy. Aquel que me ama guardará mis mandamientos y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos nuestra morada en Él. Así vivió nuestra Santísima Madre, muy iluminada en la fe, muy esclarecida, pero muy dócil a secundar esa fe y a vivir de ella. Entonces, que nos conceda a todos, a mí primero, esa luz en nuestras inteligencias, que nos dé esa generosidad, esa docilidad en nuestra voluntad, pero no solamente en este día domingo, sino que como tenemos una octava en la liturgia, y como en los 8 días vamos a decir odie hoy, y nos vamos a arrodillar como hicimos después de la epístola, así que podamos tener hasta el último día, hasta el próximo sábado, cada uno de estos días, este crecimiento de la acción del Espíritu Santo y como recomendación, en la medida de sus posibilidades, aunque sea un esfuerzo, háganlo. Vengan a la Santa Misa a pedir esto mismo que pedimos en el día de hoy. Ave María Purísima,